Hola, buenas noches, público presente. Hoy vamos a hablar sobre la materia de química. Este grupo está formado o integrado por Alcides Bravo, Luis Fernando, Briones Parrales, Génesis Jocelyn, Rodríguez Bravo, Ricardo Alonso y Quijije López Carlos Gilberto. El tema de hoy va a tratar sobre la ley de Boyle-Mariette, relación presión-volumen. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Mariot también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó su trabajo hasta 1676. Esta es la razón por la que en muchos libros encontramos esta ley con el nombre de ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas dentro de un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Hay dos modelos que Boyle explicó sobre la relación de gas y volumen. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la que ésta ejerce, o sea, la presión. Matemáticamente se puede expresar presión-volumen igual K, donde K es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante K para poder hacer el uso de la ley. Si consideramos las dos situaciones de la figura, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la relación. Presión inicial, volumen inicial, presión final, volumen final. Como bien aquí vemos las fórmulas para poder realizar los ejercicios. También tenemos la característica. Describe la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. El volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión ejercitada sobre él. Si se aumenta la presión, el volumen del gas disminuye. Si se disminuye la presión, el volumen del gas aumenta. La ley de Boyle, a una temperatura constante para una masa dada de gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, lo que quiere decir que cuando un gas ocupa el volumen de 1 litro a una atmósfera de presión, si la presión aumenta 2 atmósferas, el volumen ahora será de medio litro. Como bien aquí vemos en la imagen la demostración de la ley de Boyle, que cuando aumentamos la presión disminuye el volumen de gas. De acuerdo con la figura anterior que hemos visto en el literal A, existe un estado 1 de presión-volumen, presión inicial, volumen inicial igual constante, donde un atm por 1 litro es igual a un atm menos 1 litro. En la B existe un estado 2 de presión y volumen, presión final y volumen final igual constante, donde 2 atm por 0,5 litros es igual a 1 atm menos 1 litro. Presión inicial, volumen inicial igual presión final, volumen final. Esta ecuación relaciona los dos estados de presión y volumen para una misma masa de un gas a igual a una temperatura. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Génesis Jocelyn Briones Parrales. Aquí le vengo a dar un ejercicio sobre la ley de Boyle. Se dice que la ley de Boyle es una de las leyes de gases. Esta se relaciona entre el volumen y la presión en una cierta cantidad de gas. Puede mantenerse en una temperatura constante. El formulario de esta ley de Boyle, formulario que se refiere P. Esta P significa presión.
D, volumen, y T, temperatura. Aquí les voy a hablar sobre un pequeño ejercicio sobre esta ley de Boyle. Vamos a dar aquí, por ejemplo, hay un gas en un globo de helio de 5.2 litros y disminuye a 2.6 litros a presión inicial de 200 kilopascales. Esta es una de la unidad de la presión, kilopascales, kPa, kilopascales. Entonces nos piden calcular cuál es la presión final. Los datos. Entonces, 2.2 litros viene siendo volumen 1. $5.2 litros. En 5.2 litros. Entonces, este 2.6 litros que va disminuyendo viene siendo volumen 2. Litros. Entonces, la presión inicial, que es P1, viene siendo 210 kilopascales, kPa. Entonces, queremos calcular cuál es la presión final. Esta viene siendo P2, la interrogante. Ahora sí, vamos con la fórmula. La fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, vamos a calcular P2, que es la presión final. Entonces, vamos P2 igual a P1 por D1 sobre dividido para D2. ¿Vale? Entonces, P2 igual, vamos a reemplazar los valores que tenemos en los datos acá en la fórmula. Entonces, P1 210 kilopascales. Paréntesis, porque vamos a multiplicar. Entonces, B1, 5.2 litros. 5.2 litros dividido para B2, que viene siendo 2.6 litros. Entonces, vamos a coger la calculadora y vamos a multiplicar 210 kilopascales. Vamos a coger la calculadora y vamos a multiplicar 210 kilopascales por 5.2 litros dividido sobre 2.6 litros. Este me viene a dar un resultado
10 por 5 dividido por ahí. Este me da un resultado de 420. Entonces, 420 kilopascales. Vamos a eliminar litros con litros. Entonces nos queda kilopascales. Entonces, 420 kilopascales. Este es el resultado. Este es el resultado que nos da. Entonces, aquí, este es el resultado. 2 puntos P2 igual 420 kilopascales. Viene siendo la presión 2, como quieran. El calcular es la presión final. Esta es la presión final, 420 kilopascales. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Carlos Gilberto Quijé López. El tema que escogimos fue la ley de Boyle. Como tenemos por conocimiento, sabemos que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Esto quiere decir que si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. A continuación explicaré un ejercicio del tema. Bueno, a continuación el ejercicio. Un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 200 litros de cierto gas. Calcula el volumen que ocuparía el gas en un tanque a presión de 1 atmósfera si la temperatura permanece constante. Vamos con la información. Tenemos la presión de 5 atmósferas, que sería la presión 1, y 200 litros, que vendría a ser volumen 1, y tenemos la presión de 1 atmósfera, que vendría a ser la presión 2. Solo nos queda calcular el volumen 2. Entonces planteamos la situación de la ley de Boyle. Esto nos dice que la presión 2 pasa a dividir la presión 1 por el volumen. De esta forma invertimos y reemplazamos por la información. Como sabemos, P1 es 5 atmósferas, B1 vendría a ser 200 litros y P2 1 atmósfera. Aquí simplificamos la atmósfera, donde nos quedaría 5 por 200, que vendría a ser 1000 litros. Buenos días, soy el estudiante Ricardo Alonso Rodríguez Bravo de Química 2 Paralelo B, y hoy le voy a presentar un experimento con la ley de Boyle. Materiales que utilizaré para el experimento de la ley de Boyle: una botella cortada en la parte inferior, como ven aquí, y un globo que se coloca en la parte superior, o sea, en el pico de la botella, y un recipiente con agua ambiente. Ya. Bueno, colocamos la botella en el recipiente con agua y vemos que el globo se infla cuando entra en contacto con el agua. Y también vemos que cuando retiramos la botella, el globo se desinfla. ¿Ya? Esto es gracias a la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y es en este experimento que provoca que el globo se infle, ya que el volumen que está disponible para el aire se reduce, por lo que ocupa el agua, la que hace que aumente la presión de la botella y que el globo se llene de aire. Gracias.